se encuentra alguna solución. Es bueno entender que ya lo que va ampliándose las ciudades, va ampliándose los espacios de viviendas son los que van generando este tipo de conflictos. Toda vez que ya hay construcciones también hay vías y eso hace que muchas veces incluso se vayan tomando los espacios por donde fluyen las aguas. Eso es lo que se deja entrever, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde empieza a generarse este tipo de conflictos. Y de hecho, el que está en la parte alta o en la parte de arriba lo que hace es abrir un espacio por donde vayan las aguas y no le importa mucho el de abajo, ¿no? Como lo tenga que recibir. Muchas veces el que está más abajo también recibe el agua y le sigue mandando. Entonces ahí ya depende realmente de una planificación de la misma institución para que pueda ayudar, pero también es la otra parte que entre vecinos se pueda dialogar para ver la mejor salida. Y en este caso concreto, efectivamente, nosotros partimos siempre un poquito de la historia también para ver cómo es que se dieron las cosas. Y en ese sentido hemos tenido ya reuniones con riesgos, ¿no? Para que riesgos sea la que dé una mano ahí para ver cómo está la zona, y riesgos se ha comprometido en echar una mano, en dar un informe y a ver si es que eso nos ayuda a tener un comienzo de solución. Precisamente hoy día a las 4 de la tarde tengo ya una reunión con riesgos para un poco recibir aquellos informes, hablar sobre este tema. Obviamente hay otros temas que atañen sobre todo a mi comisión y ir viendo una salida. Decir también que se ha hablado ya con el presidente de la Junta Parroquial, quien está también encaminado a encontrar una solución a esto, porque sí, aquí sí es afectada en varias familias. Al parecer algunas familias aún no quieren decir nada, pero otras han dicho sí, nosotros tenemos esta molestia y queremos encontrar una salida. Bien, el grave conflicto se da en el sentido de los flujos de agua hacia la parte baja, ¿no? Tenemos algunas salidas, como usted decía. Ahora, concretamente en el tema del cabezal, ¿qué es lo que se ha determinado ahí? Bueno, de lo que yo puedo entender, no conozco mucho la historia y eso me favorecerá entender esa parte es cuando tenga el informe de riesgos, ¿no? Pero de lo que puedo entender o de lo que se puede ver, que es visible, ¿no? Hubo una especie de, de quebradita de huella, ¿no? Que fluía agua, ¿no? Pero entendemos que eso es poquísimo, ¿no? Que no afectaba. El asunto está cuando ya se abre una vía, sí, cuando ya se abren cunetas, cuando ya empiezan a vivir gente, cuando al lado hay también una iglesia, en la parte más acá hay unos tantos invernaderos y eso han hecho que junten agua de todo lado, porque cuando no hay construcción, no hay invernadero, el agua que cae simple y llanamente cae en el suelo y se penetra y no corre, ¿no? Entonces ahí no había dificultades, pero ahora como esas construcciones, esas vías, esas cunetas, esos invernaderos que están ahí, eso ya cae en agua, en chorro grueso, y eso empieza ya no a hundirse en la tierra, ¿no? Porque ya es un chorro grueso y empiezan a hacer cunetas, caminos de agua, ya va bastante. Y entonces, claro, la parte baja es la que más afectada se encuentra. Así es, en efecto, y sobre todo en temporada invernal existe una afectación bastante grave a Así familias, mismo ¿no? es. Ahora, en cuanto a la quebrada a mano derecha, como quien se viene para Cuenca, ¿eso se puede habilitar, no se puede habilitar? ¿Cómo fluiría esa parte? Bueno, yo diría, si a mí me dijeran de una salida, yo lo cogería y le taparía ese cabezal, ¿no? Para permitir que el agua vaya hacia la otra quebrada. Pero ahí como que ya se molestan a otros vecinos, ya se molesta a la misma vía.
Entonces parece que no quieren porque claro, si se junta todas las aguas que vienen y se botan solamente allá, va a haber bastante agua que igual va a seguir molestando. Pero ahí habría realmente, eso es un poco el análisis que se ve. Lo otro es qué salidas le podemos dar a esa situación. Entonces, claro, ahí, insisto, vamos a depender un poco del informe y a ver si se puede. Ahí tienen que colaborar también los socios, tienen los vecinos, tienen también que colaborar las instituciones, la junta parroquial, en este caso el municipio, los que mandan el agua desde la parte alta también deberían colaborar. De pronto se pueda enterrar tubería para que no molesta, porque de momento, digamos, ahí hay sembrillos, que es lo que afectaría a la cementera, ¿no? Porque el agua se empoza bastante en la parte baja. Sin embargo, si es que hay colaboración de la institución de la autoridad, yo creo que también se podría enterrar tubería, ¿no? Para hacer la salida hacia abajo, que hay una alcantarilla. Eso, digamos, así como que de inicio. Y a futuro entiendo que habrá que tenerse en cuenta que se haga un alcantarillado, que a decir de los vecinos también ya hay estudios, ¿no? Entonces quizás un alcantarillado, si todos igual hacemos un esfuerzo y pensamos incluso que va a beneficiar a otras personas, un alcantarillado desde el otro lado, entonces eso nos va a permitir ya resolver el problema definitivo. Ahora, un poco por ser medio matemático, en la escala de 1 al 10, ¿qué tanta la predisponibilidad de la comunidad para llegar a un consenso? Bueno, lo que a mí me consta, un día que estuvo de visita y traté de llegar a algunas casas, hay una familia que se puso bastante molesta en la llegada, pero es porque era la llegada de los otros vecinos. Al parecer, entre la vecindad no hay mucho acuerdo, ¿no? Porque ellos lo que pidieron, que para que haya diálogo ellos se retiraran, y conmigo dialogaron perfectamente. Decía, nosotros estamos dispuestos a ver una salida, sí, y que haya algún técnico que nos ayude a resolver esa situación. Después de lo que me enteré, eso ya no me consta, pero me informaron de que han venido otros familiares de estos vecinos y han dicho, bueno, que venga el presidente de la Junta Parroquial, hacemos una reunión y vemos la mejor salida, que eso ya me parece mucho más interesante. Entonces, hemos hablado sobre este tema con el presidente de la Junta y él igual está totalmente de acuerdo en encontrar una salida. Y lo que me ha planteado es, a ver, esperemos que nos den este informe, riesgos, y luego vemos los caminos, que no hay ningún problema en ir a hablar con los vecinos y a ver de qué manera zanjamos esta situación. Bien, en cuanto a las potenciales soluciones en estas reuniones con la Junta Parroquial, con los vecinos, ¿se llegaría a un consenso luego de la exposición de riesgos y a un consenso definitivo que vea la opción mejor, o cómo se procedería? Lo que pasa que primero hay que entender una buena parte, sí, que eso fue una quebrada, como sostienen los señores de riesgos. O sea, si eso fue una quebrada, realmente ahí se nos va a complicar un poco, y la única salida puede ser a lo mejor poner tubería, ¿no? Porque a mí me teme que se junte demasiada agua, y si no hay una salida de agua al llevar hacia la otra quebrada, sigue juntándose agua y puede desbordarse y va a dañar la vía y va a seguir dañando los sembríos hacia abajo. Entonces es un tema realmente complicado el tema de manejo de aguas, pero hay que buscarle una salida. En todo caso, riesgos, ¿para cuándo presentaría tentativamente un informe? No tengo mucha idea, pero hoy tengo, insisto, a las 4 de la tarde una reunión y ahí vamos a definir. De pronto ya me entregan un informe y ya tenemos una base, y a lo mejor esta misma semana nos ponemos a trabajar con la Junta Parroquial, a reunirnos con la gente. No nos olvidemos que también la gente tiene que ser parte de la solución, porque si ellos no colaboran, difícilmente se nos puede llegar a un acuerdo entre todos, porque no es solamente asunto de las instituciones, de las autoridades. Así es, en efecto, y lo más importante es que haya pues un entendimiento. Lamentablemente, el mayor conflicto que existe en la humanidad es justo la falta de entendimiento. Justo la falta de ponernos de acuerdo, justo la
falta de converger en vez de diverger, y eso es muy complicado, ¿no? Cualquier problema se soluciona siempre y cuando hayan renuncias de parte y parte y aportes de parte y parte, pero siempre positivos, ¿no? Yo siempre digo en los conflictos, para no ir a la justicia, es el tema del diálogo, ¿no? Y se trata ganar y ganar, ¿sí? Aquí todos trabajamos, todos ganamos y a todos nos beneficiamos. Así es. En otro orden de cosas, sobre el tema de las demoliciones, brevemente, ¿cómo está avanzando este proceso? Bueno, ahí digamos también hay otro tema medio difícil, ¿no? Mire, yo había pedido a Obras Públicas que me faciliten una especie de historia, si quiere, de las demoliciones. Solo en el 2018 sí hay como 548 demoliciones. De las 548 demoliciones, lo que se han aplicado solamente es el 20% que se han demolido. El 10% dice que han hecho por voluntad propia los afectados, es decir, el 30%. El 70% no se ha podido aplicar. Y hay una serie de justificaciones que, bueno, algunas de pronto tienen razón, pero yo sí soy ahí medio duro en esa situación. Yo veo que no justifican demasiado. ¿Cómo es posible que digan que no se puede entrar, que hay puerta, que hay cerramiento? Oiga, construir una casa no es pues de un día o dos. Ajá. Se demora mínimamente 3-4 meses. Oiga, que no se le pueda frenar al inicio, oiga, ya después es complicado. O hacen un cerramiento después de que han construido. Entonces, ¿cómo va a ir al cuarto piso? En estos casos, sí. Es un tema súper realmente delicado. Pero, perdón, estamos trabajando una ordenanza que entiendo que esta semana terminamos ya de evacuar algunas discusiones, sí, algunos análisis, tanto técnicos, tanto jurídicos, para ir buscando algunas formas de remediar eso. Y ahí es un llamado cordial, fraterno también a la ciudadanía. Yo insisto que tiene que ser también un trabajo consciente de la ciudadanía. Queremos que la ciudad crezca más ordenada. ¿A quién no nos va a gustar tener una ciudad más ordenada, más limpia? Sí, para no hacer construcciones por doquier, sí, no nos garantiza absolutamente nada. Por ventaja aquí tenemos un espacio, un clima, un tiempo no grave, digamos, no conflictivo, porque imagínense si aquí fuera un espacio, un terreno que haya movimientos telúricos, terremotos, etcétera. Oiga, se van las viviendas y ¿cómo dicen, oiga, páguenme? ¿Cómo dicen, oiga, yo quiero recuperar? ¿Qué pasa? Dios no quiera, no queremos eso, que suceda lo que sucedió en Manabí, por ejemplo, ¿cierto? En Esmeraldas. Entonces, son la mayoría de construcciones construidas sin un trabajo técnico, sin una responsabilidad, y eso nos va a acarrear graves dificultades. No es el tema de querer molestar con una ordenanza, sino solamente queremos que eso un poquito ayude a frenar esa situación, porque a lo mejor muchos dicen, bueno, como no hay ley, no hay ordenanza, hay que hacer nomás. Y sí, también es cierto que de parte del municipio, sí, como institución, al no tener una buena planificación, al no tener normas, tampoco han podido dar permisos, ¿no? Y entonces mucha gente también es la intención vivir, ¿no? Y si me toca esperar 10, 12, 13, 15 años, oiga, para hacer una casita, pues esperando un permiso que nunca le van a dar, también se construye, ¿no? Y se construye ilegalmente, se construye donde no hay una vía planificada, donde no puede poner servicios básicos. Y eso molesta la situación. Esperemos no solamente hacer la ordenanza, estimados
oyentes, ¿no, mi estimado Patricio? No solamente con la ordenanza vamos a solucionar el problema, esperamos también la buena voluntad de la gente, de la ciudadanía, de querer a sí mismo, de no gastar recursos donde realmente les van a afectar, sino más bien que contribuyamos todo para hacer una cuenca más ordenada, para vivir en mejores condiciones. Es decir, que podamos tener esa libertad de que haya permisos, de que haya regularización y de que haya esa seguridad de poder tener un hábitat sí, que nos beneficie. Usted hablaba en algunas sesiones, en 3 sesiones concretamente, que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle una cobertura en la municipalidad, de darle realce a la planificación antes que a remediar, que es justo lo que acaba de decir ahorita. ¿Qué es lo que ha pasado y cuán importante sería el tomar una planificación preventiva para que no hayan construcciones que a la larga se afecten? Tenemos entendido, pues, y de conocimiento y de primera mano, que si bien es cierto, no es una zona propensa a movimientos telúricos y más, pero existen zonas con fallas geológicas. Hablemos de Jaime Roldós y más, que es de conocimiento público. ¿Qué mecanismos debería implementarse para prevenir estas cosas, para que haya una planificación previa y que si se le dice a una persona, usted no puede construir ahí porque hay un riesgo, esa persona efectivamente no lo haga o busque opciones? Porque también sí ha habido al menos en un 15%, de acuerdo a lo que se informó hace unos 2 meses, personas que ya les dan la autorización, les dan el permiso con ciertos parámetros, hacen todo lo contrario. Claro, le dan permiso para 2 pisos y levanta 3, 4. ¿no? Exactamente, entonces sería importante prever que haya un seguimiento allí al principio y no generar seguimientos al final. ¿Qué hacer ahí? Esa es la idea. Nosotros decimos, y así está establecido en la ordenanza, es decir, apenas se sepa que eso está diciéndose o eso está haciéndose, ponerle un corte, decir, usted no puede construir aquí, obviamente, y eso va a los respectivos registros y tendrá sanciones, incluso que no pueda vender su bien para toda su vida, por ejemplo, si es que rompe, digamos, estas normas, estos acuerdos, sobre todo ya anunciado, ¿no? Porque eso ya depende también del ciudadano común y corriente. Yo insisto, ahí, o sea, no es solamente el asunto de normas, sino es también de que la ciudadanía hagamos un poquito seamos sensibles a la realidad. Y hay formas, porque hemos hablado con riesgos, mirando, o sea, lo que usted dice de la Jaime Roldós, ¿sí? Y otros lugares que son lugares realmente sensibles y que sí, hay que entender y hay que cuestionar también que sí es ahí una falla bastante grande, incluso que hay las llamadas vivezas criollas también. Así ¿no? es. A alguien se le ocurre ir a descargar, o se le ha ocurrido, ahora es un poco más controlado, descargar una volqueta ahí de material, ¿sí? Le han llenado una quebrada, le han llenado una laguna, después vienen, sí le cogen. Al parecer, algunas veces incluso han sido sorprendidas las autoridades, porque ojo que tienen permisos también, no es que no. Hay permisos, han sorprendido a la autoridad, se ha planificado, han hecho las casas, le han vendido y claro, yo ya como constructor, como planificador, como vendedor, cogí mi dinero, pues y ya está, yo ya no sé nada absolutamente de lo que pueda pasar para adelante, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, claro, son las familias afectadas, en este caso las que tienen que verse las formas de arreglar. Entonces, si es necesario, sí, realmente de que haya una ciudad planificada más ampliamente. Entiendo que ahora están trabajando ya en ese sentido en lo que es el plan, uso y gestión del y claro, y encima de eso haciendo la planificación y el
ordenamiento territorial. Espero que ya esta vez sea con un poco más de experiencia, porque parece que las veces anteriores no ha sido tan mirado así, o si es que le han hecho el trabajo bien hecho, no ha sido tan fácil aplicarle, ¿no? Porque más bien el trabajo, el material, el análisis se le ha guardado y no se le ha aplicado. Entonces, la idea es que eso pueda ahora aplicarse para poder dar una salida más favorable para la ciudadanía y obviamente en sí para lo que es la misma ciudad. Así es, en efecto, y lo importante justamente está en que haya una mejora en todos los aspectos, en que se evolucione, que no se involucione sobre este marco del desarrollo de ciudad, ¿no? De una ciudad ordenada, como usted bien lo ha planteado, y que es justo lo que se quiere, lo que todos anhelan, porque una de las cosas peores que puede pasar también es que los afectados en una construcción mal planificada, ya que estamos hablando de este tema, sean los hijos y los hijos de los hijos, y las futuras generaciones, ¿no? Y esto va a acarrear una consecuencia muy grave. La planificación, algo muy importante, la prevención, algo muy importante también, rescatando sus palabras. Sus palabras finales, mi estimado José. Bueno, dejar claro que no estamos hablando solamente de ciudad como tal, porque parece que se entiende ciudad como que el centro, no más de Cuenca, estamos hablando de cantón, es decir, una planificación para el cantón, incluido sus 21 parroquias. Así es. Y de hecho que no es solamente la vivienda, porque si nos ponemos a pensar en la vivienda y donde producimos también para comer, ¿no? Entonces tampoco podemos pensar en una planificación que se vaya expandiendo demasiado la vivienda. Se está pensando, sí, que la planificación también vaya para que queden espacios para trabajar, pero sobre todo, esos espacios que parece que no están siendo muy tomados en cuenta, que son todo lo que son los páramos, esos colchones de reservas de agua. Muchas veces se habla de la ciudad, se habla de la construcción, se habla del alcantarillado, de las vías, y como que nos ha olvidado de algo realmente que nos da la vida, ¿no? Ajá. Y es bueno entender esa parte, es que los elementos de la vida son suelo, agua, aire. Bueno, ajá, dicen también que es el fuego, pero finalmente se puede comer sin cocinar, no hay problema, ¿no es cierto? Crudo, sí, pero digamos esos tres elementos tenemos que tener en cuenta. Entonces, claro, nosotros venimos también planteando ese empoderamiento, si se quiere, que el municipio tenga como política ambiental también para poder controlar, para poder cuidar, para poder preservar lo que son sobre todo las reservas de agua, que aún es una riqueza increíble para el cantón Cuenca, pero realmente no están muy manejadas, muy cuidadas, y fuera de eso, y en la parte más baja, lo que es ya casi las ciudades mismo, son los ríos, las quebradas, que es una pena tener ese tipo de quebradas, de tipo de ríos, digamos, muy contaminados con aguas residuales. Entonces yo creo que aquí tiene que volcarse en ese sentido, tiene que pensarse en las familias, no solamente la casa, sí, porque finalmente si tiene casa y si no tiene agua, por Dios. Así Entonces es. de eso estamos hablando y estamos diciendo, a ver, vamos a hacer todo un esfuerzo para que el municipio, veamos que tanto apoyo desde la administración para que esto se convierta en política ambiental del municipio, el cuidado del páramo, el cuidado de los colchones de agua, le llamamos la reserva, los ríos, las quebradas. Obviamente, eso mirando el agua, mirando desde el espacio, en cambio desde el aire, la contaminación, tantos gases, a ver si ya Cuenca por último dice, oiga, vamos a tener buses eléctricos, por ejemplo. O sea, estamos hablando de esas cosas. Si pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, tenemos que ir pensando de ese espacio que realmente nos da vida, ¿sí? De lo que es la casa.
de la humanidad. Y es esa parte ambiental donde hay agua, donde hay aire, donde está el suelo. Y algo importante también, que ya que tocamos el tema, porque justo es lo que usted decía, y muy acertadamente, es el Cantón Cuenca. Hay zonas rurales intermedias en donde, por ejemplo, el sistema de riego es desorganizado, que también es otro problema. Tenemos entendido que hay lugares pues, en donde las ciertas tomas, ciertas vertientes, se las prefiere tomar como para riego antes que para la dotación de agua a las casas. Y eso también se da. Así mismo es, en todo caso, pero cuando manejamos una política amplia, una política ambiental amplia, eso significa que también se va a administrar, unos hablan de gerenciar, pero sí de manejar, como quiera entender, es decir, que sí, que el recurso finito que tenemos sirva para todas esas actividades, en su orden de prelación, que ahí muy acertada también claro. Dice la ley, ¿sí? Para todo, porque todo vamos a necesitar, no solamente necesitamos agua para tomar, necesitamos agua para riego, agua para los animales, para la agricultura, para los potreros, etcétera, etcétera, necesitamos para la industria, para todo, pero todos tenemos que aportar también para que eso podamos tener. ¿Qué va a pasar de aquí a 50 años si Cuenca crece al doble? Si ahorita ya tenemos problemas de agua, si ya tenemos doble población con esa misma cantidad de agua, yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer en esos momentos? Y todavía no se ha hablado mucho, sí, de este cuidado, de esta protección de las partes del páramo, de las partes de los colchones de agua, de las quebradas, de los ríos. Entonces tenemos, mi estimado Patricio y ciudadanía, un trabajo grande y espero que la administración, al menos desde lo que a mí me corresponde, estoy haciendo un trabajo con la unidad de gestión ambiental, un poco sugiriendo en etapa, sugiriendo a los que están trabajando en el plan uso y ocupación del suelo que se tenga en cuenta estos espacios. Sabemos que los páramos o el pajonal que se le dice normalmente están en manos privadas, sí, pero podemos trabajar con esta gente, sí, que nos ayude a cuidar los páramos, o también el municipio en su política ambiental puede ir adquiriendo esos espacios, sí, todos esos espacios para ir controlando, para ir manejando, para ir teniendo esos colchones y quizás pensar en pozas, en represas, lo que hay en Labrados, en Charluda, acá en Saimirín, ¿no es cierto? Generan energía y también generan agua para riego y generan agua para beber. Quizás pensar en represas porque en tiempo de invierno hay bastante agua que se desperdicia, los ríos incluso se desbordan, si eso se puede tener agua para manejar también en tiempos de estiaje y que puedan servir para todo, consumo humano, etcétera. Así es, en efecto, una cuenca mucho más ordenada en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y de alguna manera, pues como usted acertadamente lo ha dicho, para que nuestras futuras generaciones tengan un mejor vivir, tan anhelado, ¿no? Así mismo es. Bien, ¿algún mensaje final, mi estimado José? Agradecer el espacio y pedir sí, a la ciudadanía, a los cuencanos y al mundo entero que pensemos en esa casa grande que nos cubre a todos, que es cuidar nuestras fuentes de agua, el aire, el suelo, que no se desperdicie. Y agradecer nuevamente por la oportunidad y sí, pues estaremos conversando, estaremos pendientes. Así es, y de nosotros pues también agradecerle siempre su presencia, su buena voluntad. Esa es la mejor manera de trabajar y ahí se ve con hechos y no con palabras que algo se está construyendo por el presente y por el futuro. Muchísimas gracias. Y venir a escuchar esa música que tiene Radio Guaponderi. También, obviamente. Entra a la puerta, va llenándose de energía y comienza el cuerpo por sí solo a saltar. Claro, y eso que es lunes. Y eso que es lunes. Y eso que es lunes, sí. Felicitaciones por ese magnífico programa. Muchísimas gracias, su presencia, bendiciones y siempre pues con ánimo y en bien de la ciudad. Muchas gracias.